El resultado electoral de esta noche en Madrid medirá el desgaste y la fortaleza de unos y otros. Nunca unas elecciones autonómicas han tenido una proyección nacional tan importante, y de lo que ocurra en pocas horas dependerá el devenir de la política española. Castilla y León también está muy pendiente de lo que se decida en la comunidad vecina, ya que no hay que olvidar que el gobierno de esta coalición, de la coalición de gobierno en Castilla y León, está sustentado por un partido, Ciudadanos, que puede tener los días contados. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Bienvenidos a este especial sobre las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, que también pueden afectar a nuestra comunidad y a su situación política. En estos momentos sigue el recuento de votos y las encuestas a pie de urna dan como clara vencedora a la candidata del Partido Popular, a Isabel Díaz Ayuso, pero para conocer el resultado definitivo todavía tenemos que esperar un poco más. Como recordarán, todo empezó con el terremoto político de Murcia y fíjense cómo ha cambiado el escenario político en muy pocas semanas. Ha sido la campaña más bronca jamás conocida. Todos los candidatos han subido el tono de sus críticas, se han recuperado términos guerra civilistas y la palabra odio ha estado presente en todos los mítines de estos últimos 15 días. Hemos visto de todo: cartas amenazantes con balas y navajas ensangrentadas, tensión excesiva en los debates electorales y hasta piedras se han arrojado a algunos candidatos. A lo largo de esta noche les vamos a contar el minuto a minuto del escrutinio. Estaremos en las sedes de los partidos, hablaremos con expertos en politología y, como cada noche, tenemos a tres tertulianos experimentados, que se conocen muy bien los entresijos, además de los partidos y las consecuencias que puede tener el resultado de esta noche en la política nacional y también en la autonómica. Pero vamos a conocer ya los datos a esta hora de la noche. Me va a acompañar, como siempre, Ru García Rebote. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, no son definitivos, acaba de comenzar el escrutinio, pero ¿qué datos tenemos en estos momentos? Bueno, pues de momento se han escrutado el 4,54% de los votos. No es mucho, pero bueno, lo vamos a ver esos resultados en la pantalla. Primera imagen de este gráfico que irá cambiando a lo largo de la noche. En juego están 136 escaños. Esta es la radiografía y ya se ve diferencia con respecto a los comicios anteriores. Vamos a ver si la vemos, compañeros. Pero bueno, se la voy contando yo. 58 escaños para el PP, 29 para el PSOE, más Madrid con 24 y empate prácticamente entre Vox y Podemos con 13 y 12 escaños. Lo que sí tenemos también son los datos del sondeo de la encuesta de GAZ3 que se elaboró los días previos a esta votación. Ayuso sería claramente la ganadora, de hecho conseguiría más escaños que todo el bloque de izquierdas, alrededor de 65. Y ojo, podría gobernar con la abstención de Vox. Pero bueno, habrá que esperar a los datos definitivos para ver si se cumplen estas predicciones. Bueno, los colegios electorales han cerrado a las 8 de la tarde, se está escrutando ahora mismo todos los votos, pero lo que sí podemos ya intuir es que la participación, Ruth, puede ser histórica. Sí, desde el año 1987 no se votaba en un día laborable. En aquella ocasión fue el miércoles 10 de junio, pero bueno, en cuanto a la participación, la verdad es que ha aumentado en prácticamente todos los municipios. A la 1 de la tarde era del 28,43%. La diferencia con respecto al 2019 era de 2,25 puntos. Con respecto, como decíamos, a los anteriores comicios. Atención, porque a las 7 de la tarde las cifras cambiaban y la participación subía casi al 70%, lo que supone 11 puntos más que en 2019. Muchos califican ya esta participación como histórica. Hoy es un día laboral, es una jornada laboral también en Madrid. Ruth, estamos ante una campaña que ha sido muy bronca. Tenemos un vídeo que lo resume bastante bien. Sí, como decías, esta ha sido una de las campañas más violentas en lo que a dialéctica se refiere. Hemos escuchado alusiones frecuentes al fascismo, al comunismo, al odio. Una campaña polarizada desde el inicio en la que parecía que solo existía el blanco o el negro. Lo vemos. Algunos dicen que soy un soso. Lo hemos puesto en un cartel y se han puesto todos nerviosos. La extrema derecha es la principal amenaza a la democracia. 4 de mayo, a lo mejor España me debe 3. Las amenazas se están convirtiendo en hechos.
Vamos a arrasar. Voy a arrasar, es lo que te dice el chulo de barrio o el abusón del patio. Voy a cuidar, es lo que decimos nosotros. Por esto nos demonizan, nos insultan, nos tiran piedras, porque saben que somos la voz del sentido común. Y uno no se quiere encontrar con su expareja, no lo va a hacer. Y por supuesto, si alguien no se quiere encontrar con Pablo Iglesias, cada vez va a ser más difícil hacerlo. Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Es muy fácil tan graves, que se levante, que se vaya. Vamos a debatir. Pablo, algo digno. El demócrata sabe qué hacemos, señora Monasterio. Escuchamos. Solo tienes una palabra en la boca. Sánchez. 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 Al totalitario, pasotismo. ¿O vais a votar a quienes se enfrentan a la gente? Por fin va a haber alguien que tenga que aguantar al macho alfa. Ayer mismo, hijo, entre comunismo y libertad, comunismo. Este año, por haber mantenido los teatros abiertos, por ser tan valiente y ser tan buena presidenta, te la mereces tú. Bueno, música muy rockera, muy cañera. Natalia, no sé si te gusta ese tipo de música. Es heavy metal casi esto que estábamos escuchando. A mí el heavy metal no me gusta, pero... Aunque ha sido heavy metal también la campaña, ¿eh? Ha sido muy heavy, sí. Ha sido muy heavy. No la ha presentado Natalia del Barrio, periodista. Hola, Pablo Lago, director del Mundo de Castilla y León. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Laura Ríos, jefe informativos de la COPE. Me van a ayudar esta noche, bueno, pues a analizar todos los datos que van a ir surgiendo. Ya saben cómo es esto, que cada 2 por 3 vamos actualizando los datos y los van a ir teniendo en sus pantallas. Yo lo primero que quiero es hablar un poco de Castilla y León, de cómo puede afectar estas elecciones a la comunidad. Veamos la encuesta de GAT3. Hemos visto las encuestas que han salido publicadas todas estas semanas en diferentes medios de comunicación. Ciudadanos desaparece de la Asamblea de Madrid. Y os pregunto, ¿esto puede afectar de alguna manera al gobierno de coalición en Castilla y León entre el Partido Popular y Ciudadanos? Lo digo porque si desaparece Ciudadanos, bueno, si no hay un control superior, si no hay instrucciones, si no hay una disciplina de partido, yo no sé si el grupo parlamentario, esos 11 procuradores que ahora mismo tiene Ciudadanos en Castilla y León, pueden trabajar de forma individual y no como un colectivo o como un partido, que es en este caso Ciudadanos. Natalia, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que la pregunta es si está trabajando ahora Ciudadanos como un grupo parlamentario cohesionado, eso es lo primero. Pero como daño colateral a las elecciones de la Comunidad de Madrid, yo creo que realmente sí va a tener unos efectos colaterales. Yo creo que se va a encontrar, si Ciudadanos no entra como está previsto, con, digamos, un partido que está a punto de desaparecer, con 11 procuradores que vete tú a saber si se mantendrán o si irán al PP o si irán al PSOE. No tenemos que obviar que el PP y Ciudadanos han perdido la mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León. Y yo creo que, de hecho, el otro día el presidente de Por Ávila creo que abarruntaba lo de las elecciones anticipadas y puede tener un daño colateral en forma de elecciones anticipadas en Castilla y León. Yo creo que esa puede ser una de las principales consecuencias. Pablo, eso de las elecciones anticipadas lo decía también esta mañana la secretaria de Organización, Ana Sánchez, aunque Alfonso Fernández Mañueco lo ha negado categóricamente. Ya, lo que pasa es que ni Ana Sánchez ni Por Ávila son los que deciden las elecciones, las decide Alfonso Fernández Mañueco. Yo no sé cuál es el motivo para que adelante elecciones, sobre todo cuando está blindado después de la moción de censura que se puso hace un mes y que te blinda por lo menos otro año la posibilidad de que haya otra moción de censura. Yo lo que creo es que Ciudadanos, claro, lo de Madrid, hay que mirar, lo de Madrid es consecuencia de la actuación de Ciudadanos en otros territorios, igual que lo de Cataluña. Hay que saber qué ha hecho Ciudadanos en los distintos lugares, no es culpa de Mundo Val, que ha llegado como paracaidista a última hora intentando reanimar al muerto, que era Ciudadanos, que era un partido muerto tras la hecatombe de lo que ocurrió en Murcia y que tuvo sus consecuencias en Castilla y León y tuvo las consecuencias de un adelanto electoral en Madrid. Ciudadanos en Castilla y León, decías tú, señor Grupo, es el ejército de Pancho Villa. Recordad que se marchó un consejero, Germán Barrios, uno de los mejores consejeros que tenía el gobierno de Castilla y León, se marchó y se enteraron por los medios de comunicación los dirigentes de Ciudadanos en Castilla y León que se marchaba, excepto Igea, que fue el que lo echó al consejero. Recordad que alguno tuvo que acabar en la unidad de quemados de Getafe, de poner la mano en el fuego porque no se rompía el grupo y allí nadie se iba a mover en el caso de una moción de censura. Recordad que se marchó una tránsfuga de Salamanca
y otras 2 estuvieron muy cerca de marcharse con ella. Es decir, es un grupo que no tiene solvencia ninguna en lo que es el aparato aquí en Castilla y León. Insisto, pero yo creo que la consecuencia de lo que ha pasado en Madrid con Ciudadanos, la desaparición de Ciudadanos... ¿Pero eso puede debilitar o poner en jaque la coalición? Yo simplemente creo que esto lo que hace es, a los 11 que quedan en Ciudadanos en Castilla y León en las Cortes, otra cosa son los ayuntamientos, los que son alcaldes, los que son presidentes de Diputación, esos 11 se van a echar en los brazos mañana mismo del PP y especialmente de Alfonso Fernando Mañeco, porque es que no le queda ya otra. Decía el portavoz de las Cortes en el famoso pleno, déjenos morir en paz, pues de Madrid al cielo. Laura, ¿cómo lo ves? Sí, está claro. Yo creo que el pensar que esto no va a tener un reflejo o un impacto en comunidades autónomas como Castilla y León, donde el Partido de Ciudadanos sustenta al partido, en este caso al Partido Popular, yo creo que no es estar en la realidad de lo que está ocurriendo. Aquí claramente, bueno, pues lo que va a ocurrir en Madrid no solo va a tener su reflejo en el escenario nacional, sino que va a tener su reflejo en Castilla y León. Aquí el grupo de Ciudadanos, desde luego, está muy voluble ahora mismo. Ya lo estaba previamente con el debate de la moción de censura, y ahora lo que yo creo que le queda por delante al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, es una ardua labor de, bueno, pues de pulsar cuál es el paso que va a dar cada uno de los 11 procuradores, porque desde luego no va a tener un trabajo nada sencillo por delante. Tenemos ahí los últimos datos. Ha escrutado un 8,71%, 59 escaños para Isabel Díaz Ayuso, 29 para el Partido Socialista, para Gabilondo, 24 para Más Madrid, 13 para Vox, 11 Unidas Podemos y 0, de momento, no llega a ese 5% necesario Ciudadanos. Bueno, una primera valoración de estos datos. Es verdad que es un dato casi pírrico, podríamos decir, un 8%, pero bueno, no se está moviendo y bueno, es cercano también a lo que están diciendo las encuestas. Vamos a hablar mejor de las encuestas, que es más fiable. Yo creo que de hablar del 8%. Sí. Y una cosa, si hacéis luego algún tuit de estos, acordaos que lo que estamos haciendo es un poco de augurio, ahora mismo. No están los resultados, cuidado, estamos hablando no te preocupes, que seremos rigurosos. Vamos, que no le troleéis a Pablo. Aquí lo que queda claro, vamos, al menos con este porcentaje tan minúsculo escrutado, es que la demoscopia no se ha confundido mucho, no se ha equivocado mucho, que aquí estamos viendo cómo Díaz Ayuso prácticamente está rozando la mayoría, que va a tener una posición, yo creo que, si no me equivoco, y sin sacar la bola de cristal, yo creo que una mayoría bastante holgada. Bueno, quedan todavía 10 escaños para esa mayoría. Sí, además, efectivamente, pero... Además hay una cuestión muy importante, y es que hay que tener en cuenta que Madrid es una única circunscripción, entonces las fluctuaciones son mucho menor que, por ejemplo, hemos visto aquí, por ejemplo, en Castilla y León, como fluctuaban, depende de una provincia, porque claro, te cambiaban 4 provincias, te podían cambiar 4 procuradores para arriba, para abajo, hay una única circunscripción, lo cual también dice mucho de la hecatombe de Ciudadanos. No nos olvidemos que era el segundo partido, la segunda formación. Yo creo que es algo histórico, no había pasado nunca, pasar de ser la segunda de 26 a 0. En una única circunscripción, es decir, aquí no juega eso del voto perdido, de las circunscripciones, de que se pierde mucho voto con el tema de las circunscripciones, de la ley DON, aquí está todo concentrado. La lectura que yo hago con este panorama, que es el que daba las encuestas y es el que dan las encuestas de hoy y es el que está dando los primeros datos, pues evidentemente que las elecciones son de Ayuso. Estas elecciones han sido muy personalizadas, muy personales, muy personalistas, y es más, estamos hablando de Ayuso, no estamos hablando del Partido Popular. Exacto. Los titulares son Ayuso. Exacto. Y Ayuso le ha ganado a todo el mundo. Bueno, y no necesitaría, según la encuesta de Gastred, el sí de Vox, simplemente con la abstención le valdría. No es una mayoría absoluta, una mayoría simple, pero bueno, se puede considerar casi desde un punto de vista político una gran victoria aplastante, ¿no? Claro. Y ha conseguido una cosa muy importante, perdón, y es, aparte de ganarle a todo el mundo, de ganar a Ciudadanos, que fueron sus socios que ella temió que le traicionaran, por eso convocó las elecciones, le ha ganado a Pedro Sánchez, le ha ganado a Pablo Casado, también le ha ganado a Pablo Casado, le ha ganado a su propio partido, Ayuso, pero también le ha ganado a la izquierda y especialmente a Pablo Iglesias, porque es la primera vez que alguien consigue contener a Vox. Vox veíamos que era un fenómeno que crecía constantemente desde las andaluzas, estamos hablando desde hace 2 años, iba creciendo elección tras elección, en las generales, en las catalanas, y por primera vez alguien consigue contener a Vox. Y no ha sido Pablo Iglesias, que es a lo que se presenta. Es decir, estamos hablando de una doble victoria. Por un lado, recoge los votos de Ciudadanos, que desaparece del mapa, y por otra, frena ese avance del partido de Abascal, ¿no? En este caso de Rocío Monasterio. Claro, yo lo que iba a decir que esto es una victoria de la campaña que ha elaborado Isabel Díaz Ayuso, que se ha centrado en ella misma, como bien decía Pablo,
más que una campaña electoral, ha sido como una especie del show de Isabel Ayuso, porque no se ha hablado absolutamente, con el heavy metal que tú decías, no se ha hablado nada de gestión política, de cómo ha gestionado el Partido Popular estos 2 años, los pocos meses antes de la pandemia y durante la pandemia. Se ha centrado todo en, digamos, en una campaña bastante agresiva y en la persona de Isabel Díaz Ayuso. Creo que el golpe que se lleva a Ciudadanos es muy fuerte. No entiendo cómo el discurso de Vox sigue calando de esta manera cuando ha estado, o sea, de verdad no lo puedo comprender. Y luego yo creo que la entrada de Pablo Iglesias, o que Pablo Iglesias sea el candidato, creo que ha salvado los muebles e incluso va a subir probablemente de diputados, cuando se hablaba antes de que no entraba ni siquiera a la Asamblea de Madrid. Y bueno, yo creo que este es el resultado de hacer una campaña al estilo Trump. Es una campaña al estilo que ha hecho Donald Trump, y luego también Pablo Casado tiene un problema muy grave a partir de ahora, porque yo creo que era una elección también contra él. A partir de ahora, ¿qué modelo va a seguir el Partido Popular a nivel nacional? ¿El modelo Ayuso? ¿Le sirve el modelo Ayuso para Castilla y León, para Galicia, para Andalucía? Entonces ahora se tiene que plantear qué hace a partir de ahora el Partido Popular. Yo no tengo tan claro, como apuntabas antes, Pablo, que en este caso Pablo Casado haya salido debilitado de algún modo por... Yo no comparto lo que dice. Ya he dicho que le ha ganado incluso a Pablo Casado, no que salga debilitado. No estoy de acuerdo. Bendito problema el de Pablo Casado arrasando su partido en Madrid. No estoy de acuerdo, y sobre todo porque el encaje que ha tenido en la campaña electoral ha permitido que Pablo Casado no hiciera como Pedro Sánchez, no haya irrumpido en la campaña arrinconando a su propio candidato, a Gabilondo, y ha permitido que Díaz Ayuso se enfrente a su electorado, y lo ha hecho, yo creo que aprovechando el tirón que tiene Ayuso, el tirón social, pero sin ensombrecerla, por así decirlo. Y yo creo que eso le va a permitir a él, de cara a sentar las bases del centro derecha. Hombre, yo creo que eso le va a permitir muy centro derecha. Un segundo, estamos viendo, están los telespectadores viendo en la imagen inferior derecha la sede de la calle Génova. Bueno, justo ahora mismo ha desaparecido. Ahí lo vemos. Abarrotado de gente, es una auténtica fiesta. Música de Alaska hace unos minutos, banderas de España, banderas del Partido Popular. Bueno, yo quería hacer una apreciación. No sé si hay mucha distancia de seguridad, desde luego, entre los militantes del Partido Popular. No parece pandemia. Quería hacer una apreciación, que decías que era el resultado no, es el resultado de la democracia. Esto, lo que ha pasado hoy, es fundamentalmente el resultado de la democracia. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero es el resultado de la democracia, no de una campaña de alguien le haya hecho mejor, o las consecuencias, es el resultado de la democracia, y especialmente con la elevadísima participación. Es decir, ni siquiera Pablo Iglesias, que ha llamado a la movilización le ha contestado a Pablo Iglesias y le ha hecho caso, pero se ha movilizado no por él, no por lo suyo. Es decir, nadie puede decir que es que la participación... Vamos a ver, hay algunos, en este caso, los grandes perdedores, que son PSOE, Ciudadanos ya no cuenta en el asunto, pero el PSOE y Pablo Iglesias, que se la jugó el todo por el todo en Madrid, lo van a tener muy difícil para buscar una excusa, porque incluso, insisto, desde 2003 creo que es la participación más elevada que se produce en las elecciones, pese a ser en... No, me decías tú que era el resultado... La participación viene dada por una serie de campañas que tú haces. Sí, pero es el resultado de las elecciones. Claro, evidentemente, a mí me parece estupendo, o sea, si yo no estoy poniendo en duda los resultados, ni mucho menos, o sea, a mí me parece que un 80%, que es lo único que ha acertado Tezanos, que todo el mundo lo ponía en duda, me parece maravilloso, y se ha movilizado en todos los sentidos, se ha movilizado tanto en el norte de Madrid como en el sur de Madrid, porque hay municipios del sur de Madrid que han aumentado el 10% de participación con respecto al año, o sea, hace 2 años, y en el norte igual. O sea, a mí me parece maravillosa y yo no voy a poner en cuestión, pero claro, al final los resultados son los resultados de una campaña electoral. Permitidme un segundo, porque estamos viendo las imágenes de la sede, esa fiesta en las calles de la calle, a la puerta de la sede de la calle Génova del Partido Popular. Y ahí está nuestro compañero Daniel de la Fuente en la sede de Génova. Ha estado antes por otras sedes del Partido Socialista y de Ciudadanos. Cuéntanos, Daniel, buenas noches. Bueno, primero, ¿cómo ha sido el ambiente en esos 2 lugares? Me imagino que, mucho menos festivos que lo que estás viendo ahora mismo. Sí, pues José Luis, como bien dices, una imagen totalmente distinta a la que se vive aquí en Génova. Cuando hemos acudido a la sede del Partido Socialista, justo entraba Ángel Gabilondo y decía que tenía que esperar a esos resultados definitivos, que confiaba en esa movilización, en esos votos. Y un detalle es que no lo han querido hacer en Ferraz, sino que lo han
pasado al Hotel Princesa. Han querido dividir el Partido Socialista de Madrid con el Partido Socialista a nivel nacional. Misma imagen, muy parecida en Ciudadanos, una estampa pues prácticamente de día funesto para ellos, porque según los sondeos se confirma su desaparición. Decía a su entrada en la sede ya por la tarde Begoña Villacís que confiaba en obtener representación, pero todo hace indicar que no será así. Como decías, aquí en Génova, en los alrededores hay fiesta total con DJ incluido, y ahora en unos instantes tendremos a Almudena Negro para que nos comente estas primeras impresiones cuando todavía está teniendo lugar el sondeo, pero que todo hace indicar que ese resultado tan esperado por parte de los populares se va a conseguir para gobernar en la Comunidad de Madrid. Bueno, Miguel, en unos momentos, cuando esté esta diputada autonómica, volvemos a contactar contigo y nos cuentas. Bueno, sí que hay muy pendiente de, sobre todo, esa gran fiesta que se está celebrando. Es curioso eso que nos decía nuestro compañero, que el Partido Socialista ha querido desvincular la sede de Ferraz ante esta, bueno, vamos a llamar, posible derrota, con los resultados, y se han ido a un hotel, ¿no? Muy propio de la valentía de Pedro Sánchez. Claro. Esto es muy propio de su valentía. Esta noche no le veremos. No conoce nada a Ángel Gabilondo. Yo cuando venía por acá, venía oyendo la radio, venía oyendo la cadena SER, y ya contaba algún periodista que ya había algún exégeta que estaba prediciendo el pasado y estaba ya contando todos los defectos que había tenido la campaña de Ángel Gabilondo con el famoso debate de la SER. Digo, joder, pero todo esto no lo pudieron haber dicho antes, todo esto, porque no había empezado el recuento y ya estaban diciendo todos los problemas que habían tenido el Partido Socialista, el fallo de estrategia. Digo, pero esto se cuenta antes de que empiece la campaña. A toro visto todos son muy listos. Porque esto es como los economistas o los científicos, ¿sabes? Que predicen el pasado siempre. Nos cuentan, los científicos, digo ahora en pandemia, que te cuentan todo lo que ha pasado, o los economistas que nos cuentan toda la crisis que ha pasado. Es muy sencillo. Esta noche seguro que no vamos a ver a Pedro Sánchez salir en la foto, porque a él le gusta salir bien guapo, desde luego. Y en el caso de Gabilondo... El discurso me imagino que será el de siempre. Esto no es extrapolable a otros territorios. Claro, ahora no, porque ahora el resultado es otro, pero a mí me sorprende mucho porque en el caso de Gabilondo, de verdad, que es que se ha utilizado la figura. Él no ha sido mal candidato, no lo fue en su día, de hecho ganó Gabilondo, ganó las elecciones, pero en este caso es que se ha utilizado. Hemos visto a Pedro Sánchez cómo irrumpía, cómo lo aparcaba, cómo lo arrinconaba, cómo se apropiaba de la campaña, incluso confrontando su propia gestión del Gobierno Nacional con la presidenta Ayuso, y sinceramente es que yo no daba crédito. Luego madrileño, te estás haciendo chamberí. Debajo de vosotros mismos aparece ya el resultado, justo debajo de mí, iba a decir de Laura, al 22,15% escrutado, sube, creo que son 3 escaños respecto al último, 61, se acerca ahora sí a esa mayoría absoluta de 69 para Isabel Díaz Ayuso, 27 sería para el Partido Socialista, 10 menos que hace 2 años, 24 para Más Madrid, 13 para Vox, 11 para Podemos, Unidas Podemos. Y aunque sube un pequeño, muy leve el porcentaje de votación para Ciudadanos, sigue con... El descalabro del Partido Socialista es todavía más acentuado porque se produce un sorpaso técnico, ¿no? De hecho, estoy viendo los titulares, Pablo, de los medios de comunicación. Veo, por ejemplo, Tu Periódico, amplio triunfo de Ayuso y descalabro del Partido Socialista. El diario ABC... los primeros resultados arrojan una victoria contundente de Ayuso. Y El País, vamos a su página web, la noticia de portada. Ayuso logra una clara victoria en Madrid y refleja una fuerte caída del Partido Socialista y una subida de Más Madrid. Yo quiero, si me permites un momento, sí. La amarga victoria de Más Madrid, ¿no? Que ha conseguido aumentar el número de votos, aumentar el número de diputados. Creo que Mónica García ha hecho una excelente campaña y que al final no se va a ver recompensado absolutamente para nada, ¿no? Y es como, yo creo que a lo mejor va a ser un poco frustrante para ellos, porque va a ser como una victoria amarga, muy amarga. Permitidme un segundo, porque tengo a una persona que se está esperando. Como hemos visto, además lo hablábamos antes, esta campaña ha estado protagonizada por la tensión, la bronca y la palabra odio, que quizás sea el término que más se ha escuchado durante estos días. En la Universidad de Valladolid, un grupo de investigadores en comunicación política está ultimando estos días un estudio sobre el discurso del odio en la campaña electoral de Madrid, sobre todo en las redes sociales, un trabajo que empezó ya en las elecciones catalanas de febrero. Y uno de los investigadores es Pablo Verdón, con el que vamos a hablar ahora. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, entiendo que estos discursos políticos de odio han ido a peor en esta campaña de Madrid y aunque aún el estudio no está cerrado, ¿a qué conclusión principal están llegando?
Bueno, parece que todos hemos percibido un poco eso, ¿no? Que en esta campaña se ha dado un paso más, pero bueno, que tengamos claro que esto ha ocurrido no es algo negativo, porque tenemos claro el análisis y sabemos que hay algo que está ocurriendo y estamos en alerta. Ayer, viendo el programa, Luis Miguel Torres pues calificaba la campaña precisamente como vomitiva. Y es cierto que en términos democráticos pues se podía definir así. Pero desde el punto de vista de la investigación, es una investigación que está todavía en fase de recogida de datos y, por tanto, no te podemos dar conclusiones muy cerradas de lo que tenemos. Pero bueno, sí que podemos adelantar, porque creo que es algo además que hemos visto todos y nosotros como investigadores, y es que la comunicación del odio y una comunicación violenta y muy ofensiva, pues ha pasado de ser parte de una herramienta más de estrategia de campaña a ser el eje vertebrador de todo el discurso de los partidos políticos, o por lo menos de la mayoría de ellos. Es una campaña, estamos viendo, que apela quizá más a las emociones que a la gestión política, de ahí bueno, que apenas se haya hablado de los programas electorales. Sí, es cierto que hemos visto una campaña tremendamente emocional y un poco se ha pasado la razón a un segundo plano. Quizás pues, pueda ser porque ningún partido quiere que se le evalúe la gestión que ha hecho durante la campaña, o incluso porque tampoco tienen confianza en hacer promesas con la alta inestabilidad política pues por la pandemia, ¿no? Pero bueno, en cuanto a comunicación, la emoción es muy importante, sobre todo en la comunicación política, y en este caso lo que hemos visto en estas elecciones es que muchas veces meros votantes de partidos X o Y, por esta polarización política, se han convertido en militantes, en embajadores de las marcas políticas en este caso, ¿no? Y eso a nivel de calle tiene una transferencia muy clara porque genera polarización y mayores enfrentamientos con la sociedad, ¿no? entre la propia sociedad. Y Pablo, ¿este tipo de discursos broncos y frentistas dan resultado a los partidos que lo promueven? Parece, según los resultados, que puede ser que sí, ¿no? Bueno, pues a los partidos que lo promueven parece que sí. Parece además que los resultados que estamos viendo en esta noche electoral pues todo nos lo indica. Pero sí que hay que destacar que hay partidos que no utilizan este discurso. Parece que ahora estamos hablando de la política y que todos son iguales. Creo que no es así, pero bueno, sí que hay que destacar y hay que estar alerta porque estos mensajes, esta bronca política, este tono, lo que provoca es que los partidos, digamos así, más calmados, o las propias ideas, las propuestas clásicas, están quedando en un segundo lugar, están viéndose silenciadas. Entonces eso es muy peligroso también en términos democráticos, ¿no? Aparte de toda la comunicación que hay detrás, ¿no? Pero sí, parece que, efectivamente, como apuntabas, este tipo de discurso parece que se ha impuesto en estas elecciones, por lo menos. ¿Y puede marcar también cómo vayan a ser otras campañas electorales a partir de ahora? Bueno, no es que estas elecciones lo marquen, sino que es algo que ya se viene viendo un poco a lo largo del tiempo, ¿no? Nosotros lo veíamos ya en las elecciones de Cataluña y ha habido elecciones anteriores que ya hablaban de esto. Creo que hay que ser un poco cautos y marcar esta campaña en un territorio muy concreto, que es Madrid, y además con unas características como, por ejemplo, cómo comenzaron estas elecciones, cómo se convocaron estas elecciones, que fue de una forma muy abrupta. Hay que tener en cuenta que Madrid es una comunidad autónoma, una de las más desiguales de Madrid, donde hay más diferencia entre los más ricos y los más pobres, y eso genera mucha polarización. La situación económica y social que estamos viviendo ahora en la pandemia, esperemos no tenerla en el futuro, y bueno, otras cuestiones como la gran cantidad de partidos y tal. Por último, Pablo, es que ahora... Sí, que quería concluir ya contigo preguntándote, y te voy a pedir que te mojes, bueno, de la investigación que estáis llevando a cabo, cuáles son los partidos que más han usado este tipo de mensajes de odio y qué líderes, no sé, si han sido más tóxicos, por decirlo de alguna forma. Bueno, en esta campaña todavía no te lo podemos dar un poco, no te podemos hacer una conclusión muy clara, pero sí que es cierto, y a nadie se le escapa además, que si repasa los informativos que se ha visto y los mensajes que se han viralizado más, ha sido un partido político en concreto, ha sido Vox, que es también lo que veíamos en Cataluña, el partido
que más ha llenado los informativos de este tipo de contenidos y de esta estrategia de la crispación. Quizá dentro de unos días te tengo que llamar, espero que con mejor cobertura y con un poco más de tiempo, y decirte, oye, José Luis, me he equivocado o hemos acertado, y ver un poco lo que ha pasado. Pero bueno, todo apunta a que Vox sí que se mantiene en esta política comunicativa y en esta estrategia discursiva de la frente política. Pues Pablo Verdón, gracias por atender aquí a Cuestión de Prioridades, y desde luego que cuando termines este estudio, que espero que no sea muy tarde, bueno, vuelves aquí a Cuestión de Prioridades y nos cuentas cuál es el resultado y cuáles son las conclusiones ya definitivas. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengáis buena noche. Bueno, vamos a ver a esta hora, que son las 10 de la noche, cómo va el recuento de votos y cómo se van posicionando los diferentes partidos. Ruth, hola de nuevo. Perdón, que estamos ahí con los datos a última hora. Cuéntanos. Vale, vamos a ver el último escrutinio que tenemos, que está al 33,46%, a ver si lo podemos ver ya. Bien. Ayuso se haría con 62 escaños, Gabilondo con 26, Más Madrid, Mónica García con 24, Rocío Monasterio con 13, Pablo Iglesias con 11 y Ciudadanos se mantiene con el 0%, no conseguiría ese 5% necesario. Haciendo un pequeño resumen, vamos a ver, porque lo hemos estado buscando para ver exactamente. Claro, es que cada dato que vamos viendo en porcentaje, Isabel Díaz Ayuso va subiendo un escaño, 2 escaños. A mí realmente me preocupa la posición en la que queda Ciudadanos, desde luego, con esa salida de la Asamblea de Madrid, y desde luego porque en este caso Ciudadanos se ha comportado y se comporta como llave, ¿no? Y sobre todo de puente entre el bloque de derechas y el bloque de izquierdas. Y aquí en este caso a Isabel Díaz Ayuso no le va a quedar más remedio. Y lo que estamos viendo, que el bloque de izquierdas, que creo que suma 61 escaños, si no estoy equivocado, no supera a los 62 de Díaz Ayuso. Ruth. Un resumen de Madrid capital. A esta hora el PP gana en todos los distritos. Más Madrid adelanta al PSOE en la capital, en la Comunidad no. El PP también va ganando en feudos tradicionalmente socialistas como Rivas, Vacia Madrid, Alcorcón, Parla, también en Vallecas y Móstoles. Vallecas, gana en Vallecas el Partido Popular. Bueno, es importante, entiendo, para el Partido Popular no depender, como parecía que iba a tener que depender del partido Vox para gobernar, ¿no? Eso sí que le da, bueno, una tranquilidad a Isabel Díaz Ayuso, en fin, que no se paga con dinero, como se dice en los pueblos. Es lo que quería ella. Ella se sentía con Ciudadanos presionada y quería hacer su programa, y ella no quería ni depender de nadie, ella quería ser ella y punto. Y yo creo que este es el segundo escenario que barajaba. El primero era la mayoría absoluta suya, y el segundo mejor, sacar más diputados que toda la izquierda y no depender absolutamente de nadie. Entonces, evidentemente, esa fiesta sin medidas de seguridad, por cierto, que está teniendo el PP en la calle Génova, de la que luego podemos hablar si queréis también, pues en el fondo es normal, porque este era el segundo escenario mejor para el Partido Popular. Es un problema que no tiene el Podemos, por ejemplo, lo de la fiesta sin medidas de seguridad. No, el Partido Socialista. El Partido Socialista. Pero te puedo asegurar que si hubiera fiesta... Decías tú antes que la amarga comentario está cargado con balas. De Mónica, la amarga, no creo que sea ninguna amarga derrota. Hay un empate, insisto, hay un empate, un sorpaso técnico, porque hay prácticamente un empate técnico, 24-26. Lo que ocurre es que aquí hay algo que hay que poner en el foco, y es Pablo Iglesias, que además se puso en el foco dejando la vicepresidencia del gobierno y yendo a las elecciones. Él llegó para intentar frenar a la derecha, y lo que ha conseguido es fraccionar a la izquierda y afianzar e incluso elevar a la derecha. Es decir, se lo tiene que hacer mirar muy mucho cuáles son las consecuencias, porque una cosa son lo que uno desea, lo que uno quiere, y luego cuál es el resultado que produce. Y lo que ha producido el desembarco repentino y la erupción de Pablo Iglesias dejando la vicepresidencia del gobierno para llegar ahí como gran salvador de la izquierda ha sido todo lo contrario. Bueno, veremos a ver si este resultado, Pablo, acelera esa huida que algunos dicen de la política de forma inmediata. Nos tenemos que ir a publicidad. A la vuelta seguimos con el análisis de los datos, y ya veían que estaba a un 40% escrutado. Seguramente que cuando volvamos de publicidad tenemos datos mucho más realistas. Hasta ahora.
Seguimos en cuestión de prioridades en esta apasionante cita electoral. Ya saben que para muchos tiene una importancia vital a nivel nacional y puede marcar el rumbo de las próximas elecciones generales. Vamos de nuevo con Ruth García Rebote, que nos actualiza los datos del recuento de votos. Buenas noches, Ruth, cuéntanos. Buenas noches. Hasta el momento el escrutinio es del 41,69%. Vemos el gráfico. Ayuso sigue como clara vencedora con 62 escaños, PSOE 26, Más Madrid 24, Vox 13 y Podemos 11. Recordemos, hace 2 años Ayuso conseguía el peor resultado del PP en Madrid. Y un dato más que tenemos hasta el momento. Ahora mismo el PSOE apenas supera 19.000 votos a Más Madrid. Estamos hablando de 32 escaños más que conseguiría ahora mismo el Partido Popular con ese 41% de votos escrutados. Estamos hablando de una jornada muy singular, la de hoy. 5,5 millones de madrileños estaban convocados en estas urnas. Bueno, cuéntanos cuáles han sido las imágenes con las que te has quedado más destacadas este día. Bueno, pues la jornada ha dejado momentos curiosos, por ejemplo, que el color de las papeletas de PP era de un toro sepia más oscuro y hay quien se ha quejado. No ha sido el problema porque la Junta Electoral lo ha dado por válido. Papeletas que se encontraban en los colegios electorales, como el de Pozuelo de Alarcón, y donde ha sucedido esto que vamos a ver. El presidente del Gobierno acudía a votar y fíjense, porque así ha sido recibido: abucheos para Pedro Sánchez al grito de "fuera, fuera". Un grupo de ciudadanos interrumpía las declaraciones que el líder de los socialistas hacía a los medios de comunicación. Otra protesta, también protestaban las activistas de FEMEN frente al colegio electoral en el que Rocío Monasterio ejercía su derecho al voto. En el distrito de Chamartín, las integrantes del colectivo feminista gritaban proclamas contra el fascismo y al final han tenido que ser reducidas por la policía. Por cierto, la candidata de Vox recogía luego los panfletos esparcidos por el suelo y los tiraba a la papelera. Y ya por último, vamos a terminar con la imagen más repetida: las colas en las sedes electorales. Desde primera hora de la mañana las esperas se prolongaban durante más de media hora. Culpa quizá del control de aforos, porque no se olviden que seguimos en pandemia. Ruth, luego volvemos contigo, no te vayas muy lejos, que luego te toca correr. Vamos a hablar un poco de la campaña bronca que hemos vivido, insólita. Ayer es verdad que decía Luis Miguel Torres que había sido vomitiva. ¿Cómo calificaríais el comportamiento de los candidatos esta campaña? ¿Creéis que todos por igual se han tirado al fango? Laura. Bueno, yo creo que no lo apuntaba antes en la investigación de... Ruth, te tengo que hacer callar, sí. Laura, porque tranquilo. Tenemos la imagen, esa es la imagen, Pablo Casado abrazando a Díaz Ayuso en el famoso balcón de Génova. Hacía tiempo que no veíamos esa imagen, ya ven cómo está repleto de gente la calle Génova de Madrid. Ayuso ha arrasado, de momento son 62 los votos, no llega al 50% de votos escrutados, pero bueno, ya se ve ganadora. Seguramente no necesite siquiera el voto afirmativo, digamos, del partido de Santiago Abascal. Y bueno, pues ahí veis, alegría, están muy contentos. Bueno, hablábamos antes de si esto tiene que servir de lección para saber cómo se tiene que hacer oposición. Si Pablo Casado tiene que aprender algo de Ayuso, o todo lo contrario, Pablo Casado se tiene que mantener en ese centrismo que es del que él ha presumido durante estos meses. Yo creo que lo que tiene que hacer Pablo Casado sobre todo es reunirse, analizar a partir de mañana un poco qué es lo que ha ocurrido y, como apuntaba antes, yo creo que es momento ya de... Las elecciones, por ejemplo, las catalanas supuso sin duda una... ¿Cómo diría yo? Un abundamiento, ¿no?, en la crisis que tenían las siglas del Partido Popular. Yo creo que es el momento de que Pablo Casado sí tome la iniciativa y de que consiga refundar, yo creo que el centro derecha y sobre todo posicionarse, ¿no? Ya lo hizo con la salida después de las elecciones catalanas, la salida de la sede, se intentó alejar, ¿no?, de ese origen del Partido Popular, y ahora yo creo que la victoria de Ayuso yo creo que le puede empujar a tomar posiciones sobre todo y a ser una alternativa real a Moncloa. Pues un escaño más para Ayuso, 63 van ya. Cada vez que damos un dato es un porcentaje de votos más abultado. Pablo, ¿qué te ha parecido la campaña? Yo quiero intentar no magnificar tanto las cosas, ¿no? Porque tendemos a magnificar las cosas. Hace 2 meses, recordáis que eran las catalanas y Pedro Sánchez iba a convocar elecciones adelantadas, iba a arrasar en todo el país.
Pedro Sánchez era el padre de ella, por cierto, que ganó las elecciones. Vamos a ver a quién le endosan la paternidad del pobre Gabilondo en este caso, porque no la va a asumir Pedro Sánchez seguro. Digo, por hablar un poco en minúsculas, porque esta magnificencia con la que estamos hablando hoy seguramente dentro de 15 días se relativiza. Estamos hablando de unas elecciones en Madrid, igual que hablamos de unas elecciones en Cataluña hace 2 meses, y no tiene una trascendencia, porque no es lo mismo Madrid, aunque Madrid sea todo, no es lo mismo que Castilla y León y que otros territorios. ¿De verdad piensas que no tiene trascendencia nacional? Tiene, pero si hemos visto a Pedro Sánchez... Como Cataluña, igual que Cataluña. Pero no hemos visto a un vicepresidente que se ha salido, que ha abandonado un gobierno la trascendencia que para... tiene, por ejemplo, Cataluña. En la misma que tenía hace 2 meses, insisto, ahora ganó el candidato del Partido Socialista. Digo que relativicemos un poco y hablemos, yo por lo menos, hablemos un poco en minúscula de la cosa. Claro que tiene trascendencia porque es Madrid, es la capital del país. No hemos hablado de Inés Arrimadas, que y además tiene un montón de escaños, pone un montón de escaños en el Congreso de los Diputados. Y volviendo a lo que me preguntabas de la campaña, pues es una campaña que seguramente ha sido más bronca y más intensa de lo normal, pero nosotros 3 hemos cubierto un montón de campañas ya electorales, ya vamos teniendo canas. Yo más años que tú canas, aunque parezca que tienes tú por las canas, yo tengo más años. Yo he cubierto unas cuantas campañas electorales. Y hemos cubierto unas cuantas, y yo no he ido a ninguna campaña electoral a nadie hablar de un programa electoral. Los mítines, fíjate los mítines que había antes, que no son los de ahora, mítines de 5.000 personas, de 6.000, estaba hecho para los forofos, estaba hecho para mover al aficionado, a la exaltación. Otra cosa es que haya sido más intensa, que haya sido más bronca, que haya sido más dura. ¿Y creéis? Pero es que hace años no existían las redes sociales, no te olvides tampoco. No, Pablo, pero las campañas electorales siempre, de verdad, los partidos siempre se han sacado trapos sucios. Yo recuerdo muchas campañas, siempre se ha sacado trapos sucios, pero no a estos niveles. Estos niveles ya son tóxicos, de verdad. No había redes sociales. No, pero yo creo que esto no lo da las redes sociales. Sí, lo que hace que esta campaña sea tan tóxica es que yo creo que acabará polarizando mucho, lo apuntaba también el estudio de la Universidad de Valladolid, a la sociedad. Si es que estamos viendo ahí una radicalización de verdad que yo creo que no es sana y no representa el resultado al final, vamos a ver, lo que importa, el resultado el resultado de momento, Pablo, ¿de dónde procede? 64 para... Claro, pero ¿de dónde procede? ¿De la campaña? No. Del descontento. Si es que es una suma de todo. En una crisis... Es que habéis dado datos de barrios obreros, donde está ganando Ayuso. Seguramente tenga mucho que ver en la gestión de la pandemia, seguramente tenga mucho que ver en la gestión de la pandemia, seguramente tenga mucho que ver en que... Pablo, perdona, porque va a hablar Pablo Casado, permíteme un segundo, estamos escuchando desde el balcón, vamos a escucharle. Moreno. Yo quiero empezar recordando a las familias de las víctimas por el coronavirus y a esas familias que lo están pasando mal por la crisis económica. En estas elecciones se ha votado una forma de hacer política, de resolver los problemas de los madrileños, de ocuparse de la salud, de ocuparse del empleo, de ocuparse del bienestar, de ocuparse del progreso, de ocuparse de la libertad. Y ha ganado la libertad. Quiero dar las gracias a todos los madrileños que han confiado en el Partido Popular. Y quiero dar las gracias también a todos esos madrileños que han confiado en la forma de gestionar de Isabel Díaz Ayuso. Y a aquellos que no le han votado les digo que aquí está nuestra mano tendida y que seguiremos gobernando para todos. Y quiero dar las gracias también al Partido Popular de Madrid y de España, a Pío, a Ana, a Teo, a todos los equipos y a nuestro alcalde, José Luis Martínez Almeida. Bueno, están muy contentos, como no podía ser de otra forma. Veíamos que ya llevaban 64 escaños en la Asamblea de Madrid. Natalia, te veía hacer caras un poco extrañas. Bueno, es que yo insisto en que este resultado es fruto de una campaña en la que no se ha hablado absolutamente nada de gestión, ¿no? Y de una tendencia que existe últimamente, también un poco culpa de los medios de comunicación, de centrarse en los zascas y en los chascarrillos y no centrarse en un discurso de
de sustancia, vayamos a decir, ¿no? 2 días antes de que cerrara la campaña se hizo público un estudio por parte de una plataforma que se llama Cuida Madrid, y la Comunidad de Madrid es la última en casi todos los indicadores sociales. Es la segunda que menos invierte en sanidad, la que menos invierte en educación pública. Dentro del municipio de Madrid las tasas de desigualdad son brutales del norte al sur. Hoy estaba sacando la renta media per cápita de los diferentes distritos y existe una diferencia, por ejemplo, del barrio del distrito de Chamartín, 25.000 euros, al barrio de Usera, 9.000 euros. Es mentira que la señora Díaz Ayuso o que el señor Almeida estén gobernando para la mayoría de Madrid, no, porque hay una clara diferencia. Y yo insisto que no se ha hablado de la gestión de la señora Díaz Ayuso, que ha dejado a 7.000 personas sin asistencia médica que se murieran en las residencias. Y esto es así y se ha dicho. Lo que pasa que al final pues ha calado mucho lo de la libertad para irse a tomar una caña. Ha llamado subvencionados, porque así lo dijo y lo dijo en el debate, a las personas que necesitan de la ayuda del Estado o del gobierno autonómico para poder comer todos los días. Pero está claro, Natalia, que todas esas críticas que estás haciendo a los ciudadanos madrileños parece que poco les ha afectado, ¿no? Pero porque no se ha hablado esta campaña de ese tema, ¿no? Y entonces yo sí que comparto con Pablo que al final Pablo Iglesias ha movilizado a la izquierda, tanto a la derecha como a la izquierda, y es verdad y perdona que te corrija, que has dicho, dice, su huida. Antes se le criticaba porque se aferraba a un sillón y si ahora se va parece que huye. No, bueno, ya se verá. Posible huida, no sé si... Ya se verá lo que hace y habrá que reflexionar dentro de todo. Pero al final se ha mantenido cuando al principio de la campaña Unidas Podemos no entraba dentro de la Asamblea de Madrid. Entonces, bueno, el Partido Popular está ahora mismo a 5 escaños de conseguir la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. Pablo. No, yo insisto que Natalia es el resultado de la democracia. Es que vuelves a insistir en que si la campaña ha sido así, que si los medios de comunicación no han votado, los ciudadanos se han votado masivamente y los ciudadanos quieren a Ayuso, han decidido que esa es su candidata, porque es que lo de hoy es incontestable. Cuando se abren las urnas, en democracia, no hay ningún pero que poner a lo que ha pasado. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, podemos estar más de acuerdo, pero cuando se abren las urnas es el resultado de lo que quiere la gente, no es el resultado de que si la campaña ha sido de una forma, de si la campaña ha sido de otra forma, o de si los medios han influido o es el odio. Los madrileños, yo creo que no son gente estúpida ni son gente idiota, son gente como cualquiera que vota en libertad y decide lo que quiere y lo que ha querido masivamente y además de una forma muy intensa, porque insisto, ha habido muchísima participación. Pues yo digo que, por ejemplo, Unidas Podemos, la izquierda no puede achacarlo a la falta de movilización. Se ha movilizado enormemente el voto en una jornada muy extraña, que era una jornada laboral, porque se ponían esas excusas de que era una jornada laboral para que haya poca participación. Ha habido muchísima participación. Insisto, veremos luego por circunscripciones, pero estáis dando... Lo ha dicho. Está hablando ya Isabel Díaz Ayuso desde el balcón, vamos a escucharla, es la clara ganadora. Los rincones del mundo que hoy nos miran con tanta ilusión, porque la libertad ha triunfado nuevamente en Madrid. Gracias. Libertad. Siempre, siempre. En primer lugar, también, sobre todo lo más importante ahora, es recordar a todas las personas que han perdido algunos seres queridos por la pandemia, por otros motivos, a todas las personas que aún se están curando en algún hospital, aquellas que están solas, aquellas que han perdido su empleo, su negocio o su empresa. Han sido los 2 años más difíciles que habíamos ni siquiera imaginado y, sin embargo, jamás la sociedad madrileña y la sociedad española habíamos estado tan unidos. Y vamos a seguir así para adelante, con libertad, con concordia y gobernando para todo el mundo y demostrando que las instituciones están para eso, para ser respetadas, para gobernar para todos, defendiendo que esa separación de poderes y que esa forma de gobernar con opulencia y con hipocresía desde la Moncloa tiene los días contados. Ya está bien, ya está bien.
Bueno, pues lo ha dicho muy claro. Esto es el kilómetro cero para lo que pueda venir de cara a las generales, ¿no? Pablo Casado tiene un problema, lo acaba de decir. Este es el camino a la Moncloa y no lo ha dicho Pablo Casado, lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pero entiendo que habla como Partido Popular, ¿no? Bueno. Habla como Partido Popular y si partimos de la base de que no podemos circunscribir esta campaña electoral tan atípica, de verdad, y no la comparo con la catalana, ni con la gallega, ni con la vasca, porque no tiene nada que ver, porque aquí se ha jugado en términos nacionales, pero si es que lo hemos visto, de verdad, y vuelvo a insistir en lo mismo, con un presidente que ha abandonado sus funciones para sustituir a su candidato. Lo hemos visto con un vicepresidente que ha abandonado el gobierno, abandonado, de verdad, que es que se ha marchado para ser candidato en Madrid, que no tengo nada en contra de la comunidad, al contrario, me parece estupendo el destino político que él elija y es muy elogiable, pero hombre, por favor, o sea, esto está en términos nacionales y si no hemos visto la confrontación que se producía al inicio de campaña entre Pedro Sánchez y la propia Ayuso, pues es que es bastante claro y evidente, ¿no? Que no estamos hablando de términos únicamente autonómicos. Pero si yo estoy de acuerdo contigo, que se ha jugado en términos nacionales, no solo de Isabel Díaz Ayuso contra Pedro Sánchez, sino de Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Es que, o sea, yo creo que, o sea, es que de verdad, o sea, de hecho esta mañana escuchaba, no sé si era la televisión o la radio, el otro día hizo un discurso Isabel Díaz Ayuso diciendo, José Luis, tú y yo somos como Isabel y Fernando y vamos a algo así dijo Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Entonces, es que esto es un aviso para Pablo Casado y yo estoy absolutamente convencida de ello. Vamos a ver los movimientos que hace Ayuso, pero es evidente que ahora mismo no son los tiempos de Rajoy, donde podía estar esperando 8 años hasta que te tocara. Es verdad que ahora la política es muy intensa, es todo muy hecho vértigo y evidentemente Ayuso está en una posición muy fuerte, porque es Madrid, como decíamos, porque es Madrid, por lo que pesa Madrid en el panorama nacional, está en una posición muy fuerte en el Partido Popular y tocan congresos y vamos a ver la decisión que toman. Vamos a ver porque esto no te va a durar toda la vida. No te va a durar toda la vida. Hay que recordar una cosa, detrás del fenómeno de Ayuso a mí me parece un fenómeno y me parece un fenómeno, en mi opinión, efímero, un tanto extraño, ¿no? Lo que ha ocurrido con el fenómeno Ayuso. Pero claro, reconozco que hoy ha votado la gente y ha decidido lo que quiere. Me parece un fenómeno un tanto extraño. No hay que olvidar que detrás de este fenómeno Ayuso hay un vallisoletano, que es Miguel Ángel Rodríguez. Ya construyó un presidente del gobierno, ¿eh? Ya construyó un presidente del gobierno. Es una figura que está a la sombra, que bueno, yo creo que en Castilla y León, bueno, más o menos es conocido, llegó a ser portavoz del gobierno y que tendría mucho que decir. Tiene una entrevista, Pablo, clarísima. Lo que pasa que bueno, yo esperaba que lo tuviera eso aquí. Es imposible, no quiere venir Miguel Ángel Rodríguez ni aquí ni a ningún medio. Pues inténtalo con Iván Redondo, a ver si tienes más suerte. Bueno, vamos a intentarlo con los dos. Nos vamos a ir de nuevo a la sede de Génova. Allí está la triunfadora de la noche, como veíamos, Isabel Díaz Ayuso. Ya ha salido al balcón a hablar. Dalien de la Fuente, bueno, qué ambiente se respira. Imagino que es fiesta absoluta. Sí, pues esa imagen del balcón no es más que un reflejo de lo que se vivía minutos antes aquí dentro. Una vez ya con ese porcentaje escrutado poco a poco, se iban conociendo ya esos resultados que cada vez sumaban más escaños al Partido Popular y cada escaño se celebraba prácticamente como una victoria. De hecho, la suma de las izquierdas no llega a alcanzar ni siquiera solamente lo que ha sacado el Partido Popular. Se ha visto después de mucho tiempo la imagen de la euforia en el balcón de Génova 13. Salía primero Isabel Díaz Ayuso junto con Pablo Casado, dados de la mano, levantando esa mano en señal de victoria, y desde abajo los seguidores del Partido Popular, que están alentando a los dirigentes de este partido, gritaban libertad, libertad. Lo mismo repetían esa consigna sus dirigentes, aseguraban que había ganado la libertad y, como comentabais, Ayuso ha mandado un mensaje muy claro. Asegura que las políticas de hipocresía de la Moncloa están a punto de terminar. Como ya decían en las horas previas, quieren que este resultado se extrapole también a la Moncloa, se extrapole a nivel nacional, pero como decimos, compañeros, aquí euforia absoluta en el Partido Popular. Gracias, Daniel. Tienen prisa los del Partido Popular, tienen prisa. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta, bueno, ya tendremos datos más certeros, más concluyentes de cómo queda el tablero político en la Comunidad de Madrid. En 5 minutos volvemos. Pues seguimos en este especial cuestión de prioridades sobre las elecciones en la Comunidad de Madrid. El recuento de votos sigue avanzando y Ru García Ribote nos va a dar la última hora. Hasta ahora, José Luis, tenemos el 72,92% de los votos escrutados. Ya lo vemos. Vamos a comparar un poco esta radiografía
con los comicios del 2019. Vemos que el PP duplica completamente lo escrutado, ¿no? O sea, los escaños que tenían en el año 2019. Más Madrid y PSOE prácticamente empatan, con 24 escaños para Mónica García y 25 para Gabilondo. Vox consigue un escaño más que en 2019 y Podemos, con Pablo Iglesias al frente, se hace con 3 escaños más. Por cierto, José Luis, que comentábamos antes que veíamos a Isabel Ayuso celebrar en Génova esta victoria, puede que sea la última que celebran en esa sede antes de que se cambie. Eso es, la sede de Génova, como sabéis, se va a cambiar. De todos estos datos que veíamos, hay un dato curioso, no sé si lo pueden poner nuestros compañeros otra vez. Hay solamente un escaño de diferencia entre Más Madrid y el Partido Socialista. Esto es, no sé si es un sorpaso, Pablo, o yo algo lo he dicho, que similar. es un sorpaso técnico y menos de un punto de diferencia, no solo el escaño, que el escaño puede variar por porcentajes al aplicar la ley, hay menos de un punto de diferencia. Una cosa importante es que el PP, Ayuso en concreto, se ha llevado votos del Partido Socialista. Si hacemos el análisis de dónde han salido los escaños y los votos que ha absorbido Ayuso ha absorbido los 26 escaños de Ciudadanos, lo tenemos claro. Pero eso sumaría 56, hasta los 64 se ha llevado votos y se ha llevado muchos votos del Partido Socialista, por lo que estamos viendo ahí, porque Vox se mantiene más o menos en lo que tenía, Podemos ha subido un poquito, y la gran caída ha sido de Gabilondo, del Partido Socialista, pero claro, encima ese trasvase no ha sido hacia la izquierda, ha sido hacia... Vamos a escuchar, Pablo, ya a Santiago Abascal, que está hablando en la sede de Vox. Vamos a escucharle. En último lugar, durante estas elecciones, en las que ha protagonizado fundamentalmente la violencia y la incitación al odio. Y esa es otra noticia extraordinaria que no solo celebra Madrid, sino que celebran todos los españoles. Asistimos también a un fracaso personalísimo de Pedro Sánchez y del Partido Socialista Obrero Español, que se ha visto devorado por el extremismo. Estamos convencidos de que en el Partido Socialista se abrirá a partir de ahora una profunda reflexión sobre las consecuencias de haber pactado con todos los enemigos del orden constitucional, de la nación y de las libertades de los españoles. En segundo lugar, queremos felicitar efusivamente a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, no está muy contento Santiago Abascal, ha ganado solamente un escaño de toda lo que ellos pretendían ganar, que era bastante más. Os quería preguntar, no estamos hablando de Inés Arrimadas y de Ciudadanos, ¿esto puede ser la refundación del centro derecha? ¿El Partido Popular y Ciudadanos a partir de hoy pueden dar ese paso que nunca se han atrevido a dar? Será la refundición, porque uno se ha fundido, digo. Porque la refundación, claro, cuando un partido desaparece, ha desaparecido prácticamente en Cataluña, se ha medio suicidado en Murcia, y hoy Ciudadanos queda limitado a Castilla y León fundamentalmente, que tiene bastante peso institucional, y Andalucía. Y eso pues son 2 años de lo que queda de vida. Bueno, vamos a hablar ahora con un experto en análisis político. Él es Miguel Vicente, profesor de Sociología en el campus de Segovia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿hasta qué punto la campaña electoral de Isabel Díaz Ayuso ha sido clave para obtener este resultado, como decía antes Natalia? Bueno, supongo que es el factor determinante, es decir, el estilo en clave en muchas ocasiones populista, en clave muy directa con la ciudadanía de Isabel Díaz Ayuso, pues ha enganchado y ha recuperado gran parte del electorado del PP y ha conseguido atraer o al menos contener una posible fuga de votos hacia la ultraderecha, y el resultado pues, es inapelable en ese sentido. Ha sido un triunfo arrollador el de Isabel Díaz Ayuso. ¿Y se ha equivocado el Partido Socialista con su candidato? ¿En una campaña tan polarizada hubiera sido mejor un líder, digamos, menos moderado? Bueno, ahora mismo pues, a la luz de los resultados es difícil defender lo contrario, pero yo considero que puede que haya dos elementos a tener en cuenta. Uno puede ser la idoneidad o la falta de idoneidad del candidato, en este caso de Ángel Gabilondo, y otra es que las elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid han sido sobre todo un proceso de evaluación de la gestión que se ha realizado a nivel estatal y a nivel autonómico de la pandemia. Entonces, desde el punto de vista del Partido Socialista también se puede plantear a quién vamos a quemar en una campaña electoral tan difícil como la que se planteaba en la Comunidad Autónoma de Madrid, y que además fue tan precipitada como que no hubo tiempo para prácticamente reaccionar, para ponerla en marcha gracias a la intervención
muy rápida de Isabel Díaz Ayuso convocando las elecciones de manera prácticamente inmediata. Miguel, decía antes Isabel Díaz Ayuso que esto ya marca el camino de la Moncloa. ¿Crees que estos resultados se pueden interpretar en un contexto de elecciones generales o enfría incluso de algún modo un horizonte de adelanto electoral a nivel estatal? Bueno, con un gobierno de coalición que siempre está con tensiones internas, ese horizonte de una convocatoria anticipada de elecciones generales siempre está previsto. La cuestión es que ante el resultado probablemente que se ha cosechado durante esta noche, parece que lo más prudente sería enfriar esas cuestiones e intentar replegar las posiciones del gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos para que, bueno, pues con el paso del tiempo y una posible mejora en la gestión de la vida pública, pues les ofrezcan mayores garantías. En cualquier caso, bueno, pues esto ya se ha dicho en varias ocasiones, lo que ha sucedido en Madrid puede tener unas consecuencias no directas e imprevistas en lo que pueda suceder en otros territorios de España. En parte, una victoria arrolladora de Isabel Díaz Ayuso puede generar dudas, incertidumbres, críticas en muchos otros territorios donde el Partido Popular no está teniendo buenos resultados y además internamente dentro del Partido Popular pues tenemos diferentes corrientes. Es decir, el Partido Popular no es un partido que comparta una única línea de pensamiento y de acción política, sino que tenemos sensibilidades bastante dispares y en ese sentido el diálogo con la oposición de Castilla y León pues será uno de los puntos clave en los próximos meses. Y en este sentido, Miguel, la salida de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid, ¿puede afectar de alguna manera a la estabilidad del gobierno de Castilla y León? Bueno, no se afectará a corto plazo, pero sin duda el socio de gobierno más débil, que es Ciudadanos, en este caso está atravesando una crisis evidente. No hay que olvidar cuál era la vocación inicial de este partido cuando se desarrolló, un partido liberal que se planteaba capaz de negociar con diferentes sensibilidades. Los resultados de 2019 en las elecciones autonómicas dieron esa oportunidad. La decisión que adoptó el Partido Naranja fue mayoritariamente la de apoyar gobiernos conservadores y esos gobiernos han acabado consumiendo gran parte del potencial del partido entonces de Albert Rivera, ahora de Inés Arrimada. En ese caso pues queda ahora mismo las posiciones en Andalucía y en Castilla y León como últimos recursos y la posibilidad de una remontada en estos contextos se antoja complicada. Por último, ¿qué gestión interna hará el Partido Popular de los resultados? Veíamos ante los discursos de Pablo Casado y de Isabel Díaz Ayuso, bueno, son discursos de fiesta, pero a partir de mañana, ¿mantendrán el giro hacia el centro como defendía Pablo Casado o aumentará la confrontación y los guiños populistas que hemos visto durante esta campaña? Bueno, el Partido Popular siempre ha tenido estas tensiones en su interior y parte de la fragmentación del espacio del centro-derecha fue el fruto de esas tensiones. En este repliegue, en esta reconcentración bajo las filas de los populares, pues tiene que ver esa posición, es decir, va a tener que decidir hacia dónde situarse. Es decir, no son los mismos las posiciones de Núñez Feijóo o del Gobierno Popular en Castilla y León, por ejemplo, que las propuestas de Isabel Díaz Ayuso, y lo hemos visto directamente en la forma de gestionar la pandemia y de gestionar muchos otros aspectos. Por lo tanto, ese debate interno va a estar ahí. La sombra de Vox se ha atenuado. Es decir, Madrid era un espacio capital para un partido de ultraderecha y hemos visto que ha perdido parte de esa batalla con el Partido Popular y habrá que ver cómo se reconfigura. En ese sentido, el viaje al centro que se emprendió hace 7 meses apenas a través del liderazgo de Pablo Casado, ahora mismo pues vuelve a tener que ser replanteado y habrá que ver cuál es la dirección que finalmente adopta y las posibles reconfiguraciones también con los liberales de Ciudadanos que, como vemos, pues están cobijándose en muchas ocasiones en el Partido Popular. Pues Miguel Vicente, muchas gracias por tus explicaciones, nos has arrojado mucha luz y bueno, te fichamos como siempre de politólogo de Cuestión de Prioridades, ¿te parece? Bueno, estupendo, encantado de colaborar con vosotros. Gracias. Es verdad, hay grandes diferencias en los líderes del Partido Popular, no tiene nada que ver Isabel Díaz Ayuso con Núñez Feijóo, con Alfonso Fernández Mañueco. Pablo, ¿cuáles son las diferencias más sustanciales entre Mañueco y Díaz Ayuso? Desde un punto de vista de la gestión y desde un punto de vista de la forma de hacer política. En la forma de ser, en la forma de la intensidad política son enormes, ¿no? Uno es la prudencia, la serenidad, el don tancredismo, por así decirlo, más el estilo de Rajoy.
Ayuso define una nueva política, es verdad que es un perfil de político mucho más cercano a la gente que ha llegado ahora mismo a la política, Pablo Iglesias, Mónica García, Rejón, Pedro Sánchez, son unos perfiles distintos, pero claro, yo decía lo de no magnificar porque evidentemente ahora me estaba acordando que es que hace menos de un año ha habido elecciones en Galicia, que nos olvidamos, y tiene la única mayoría absoluta que se conoce en este país. Desde hace mucho tiempo no conocemos mayorías absolutas, la tiene Alberto Núñez Feijóo, además saliendo de la peor etapa de la pandemia. Esta pandemia en la que seguimos, no os olvidéis que fueron en julio las elecciones, era muy duro presentarte unas elecciones después de haber gestionado en parte la pandemia y haber conseguido una mayoría absoluta, que eso ya es desconocido desde los tiempos remotos casi de Herrera aquí y no los últimos tiempos, los tiempos anteriores, los pretéritos, es decir, que hay un perfil, es decir, por eso digo, no magnificar tanto la cosa, que sí, es verdad que ha conseguido un resultado aquí en Madrid y que Madrid lo absorbe todo y lo irradia todo, pero que Núñez Feijóo en Galicia hace un puñado de meses ha conseguido una mayoría absoluta sin despeinarse, barriendo del mapa al Partido Socialista también allí en Galicia. Bueno, nos vamos acercando poco a poco a ese 100% escrutado. Veíamos antes 64 escaños para Díaz Ayuso. Bueno, gana todos, dobla sus resultados y, como decíamos, suma más que las tres izquierdas, los tres partidos de izquierdas juntas. Laura, ¿qué va a pasar con Díaz Ayuso? ¿Va a ser la lideresa del Partido Popular? Yo no lo tengo claro, habrá que ver un poco cuáles son las pretensiones de la ya presidenta electa de la Asamblea de Madrid. Habrá que verlo. Yo me inclino porque en este caso, bueno, va a ser evidente que a partir de mañana el Partido Popular tiene que abrir un debate inevitable sobre la figura de Casado, sobre la proyección de Casado, sobre cómo encajar esas dos posiciones diferentes, pero bueno, lo apuntaba hace un momento también en la entrevista, que el Partido Popular es una suma de, bueno, pues de personalidades y en este caso yo creo que pueden ser perfectamente no sé, se pueden conjugar ambas posiciones. Y yo creo que en el caso de, tú apuntabas antes las diferencias que había, ¿no?, entre el perfil de Alfonso Fernández Mañueco y Ayuso. Yo creo que en este caso Castilla y León debería tomar un poco ejemplo de lo que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha dado muy buen resultado, y es el hecho de buscar, yo creo que el equilibrio, ¿no?, en un momento de crisis sanitaria, buscar el equilibrio entre la economía y la salud, que yo creo que un poco tarde. Yo creo que no. Con los dos cierra-bares que hay en el cierra-bares, cierra locales, cierra todo, meternos en casa, que hay en el gobierno va a ser muy difícil, porque la pasión es cerrar, cerrar y cerrar. Y aquí lo que hay que hacer es vacunar, vacunar y vacunar. Pero es evidente que tú lo has dicho, la prueba está. Madrid ha tenido abierta la hostelería, pero la ha tenido abierta desde que se acabó la primera hora tan dura de la pandemia, la tiene abierta y no ha estado en una situación mucho más grave. Es más, ha estado en situaciones mejores. ¿Y ese ha sido el gran argumento de peso? El tema económico durante la pandemia, la hostelería, bueno, esa palabra el sector en mayúsculas que ya llama servicios pesa muchísimo en Castilla y León y pesa muchísimo en Madrid, la hostelería. Yo me imagino, digo el sector, digo los autónomos, los que tienen su bar y los que trabajan en sus bares y en sus restaurantes. Yo creo que se ha pesado mucho, pero no porque tengas abierto el bar y que puedas tomarte unas cañas y eso de la libertad, sino porque tienes que vivir, porque es que hay gente en este gobierno de aquí de Castilla y León que sigue sin enterarse que a no todo el mundo le llega un sueldo a casa al final de mes, no todo el mundo es funcionario ni todo el mundo es político. Hay gente que para que llegue un sueldo a casa tiene que levantar cada día la trapa de su negocio, que son los autónomos, y parece ser que nos enteran, porque claro, ¿cómo conjugamos todo eso? Y no lo digo yo, lo dicen el sector de la hostelería de aquí de Castilla y León. Yo creo que se están viendo por ahí, me han contado que gente que anda a lo mejor más por ahí, que incluso se está viendo ya en Castilla y León, en los bares, fotos de Isabel Díaz Ayuso como gran icono del sector. Claro, no me extraña, claro. Yo creo que se mira con envidia lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, porque allí se le está permitiendo trabajar. Pues me viene muy bien esto que estáis hablando para dar paso a 86% ya, me dicen, sí, 64 escaños para Díaz Ayuso, 25 para el PSOE, 24 más Madrid, 13 Vox y 10 Unidas Podemos. Y bueno, aunque hoy es un especial sobre las elecciones en Madrid, no nos queremos olvidar de nuestros seguidores de Twitter y les hemos planteado una pregunta relacionada con esto que están hablando ahora mis tertulianos, que es si cree que, a ver si la veo bien, cree que una vez pasadas las elecciones en Madrid el gobierno anunciará alguna novedad sobre el estado de alarma. Bueno, pues un 74% cree que sí y un 26% cree que no. De hecho, hoy hemos sabido que el gobierno pasa al Tribunal Supremo la decisión sobre
sobre las restricciones de las comunidades tras el estado de alarma, es decir, un paraguas jurídico ante las medidas que puedan tomar los gobiernos autonómicos. Por cierto, os quiero preguntar, esto es ajeno a las elecciones, ¿qué os parece la decisión del gobierno de que las comunidades autónomas ya no se queden solamente en sus tribunales superiores de justicia, sino que puedan dar un paso más y llegar al Supremo? Si no fuera porque es verdad, parecería una broma, ¿no? Que la decisión que se ha tomado vísperas del estado de alarma sea que el gobierno duda de lo que decían los tribunales superiores de justicia, que son altos tribunales, y que van a interpretar la ley de salud pública, que es la que sostiene lo que venga después del estado de alarma, y entonces dice, pues como Pedro Sánchez de esto la gobernanza no quiere saber nada, quiere saber muy poco, pues ha decidido, voy a meter en el barullo también a los jueces, al Tribunal Supremo. Entonces que se enreden entre ellos y que a mí no... No es judicializar lo que nos viene encima. No, es una broma, es un auténtico cachondeo lo que ha decidido hoy, pero si ya están los tribunales superiores de justicia. ¿O qué cree? ¿Que el Tribunal Superior de Justicia va a interpretar la ley de forma distinta a cómo lo va a interpretar el Tribunal Supremo? Es simplemente meter en danza a más gente. Bueno, pero entiendo, Pablo, Pablo, no le toca a su ministra. Que como ocurrió lo que ocurrió en verano, que cada Tribunal Superior de Justicia de las comunidades autónomas dictaban una sentencia diferente para las mismas medidas, que el Supremo sea el que, Eso no es exactamente cierto, José Luis. Hay un caso muy paradigmático que fue el de Castilla y León y Madrid. Lo que pasa es que los planteamientos que se hacían eran distintos. No para las mismas medidas, sino con distintos planteamientos, como el que hizo Castilla y León, y con un planteamiento distinto como el que hizo Madrid. Creo que fue en el tema de unos cierres perimetrales que nos autorizó Madrid, se autorizó en Castilla y León, pero fue el planteamiento que se hizo. La cuestión. Bueno, pues a estas horas de la noche son las 10 y 48 minutos de la noche. Vamos ya a conocer los datos más aproximados, el resultado final. La incógnita se va despejando. Yo no sé si los tenemos por ahí ya los últimos datos. No los tenemos. Bueno, sí, ahí están. 64 escaños con un 87% escrutado, 64 escaños para Díaz Ayuso, 25 para Gabilondo, el Partido Socialista, 24 a un solo escaño Más Madrid, 13 escaños para Podemos, ganaría solamente un escaño respecto a las elecciones de hace 2 años, 10 para Podemos y 0. Es decir, sale fuera de la Asamblea de Madrid Ciudadanos, que no llega ni siquiera al 4%, se queda en un 3,5%. Natalia, la izquierda, ¿cómo la ves? ¿El bloque de la izquierda queda debilitado? Hombre, pues evidentemente, ¿no? Porque yo creo que hemos dicho que esta campaña ha sido la del odio y también se ha caracterizado porque creo que no ha habido competencia desleal, digamos, entre los partidos de la izquierda, ¿no? Que parece que en un momento, sobre todo después de que Pablo Iglesias se fuera del debate, fue como que se unieron y hubo una política de no agresión entre ellos, ¿no? Y eso tampoco lo habíamos visto de manera muy habitual, ¿no? Y yo creo que sí, pero en realidad es el bloque de la izquierda pierde, pero por el Partido Socialista, porque tanto Unidas Podemos como Más Madrid consiguen más escaños y el PSOE es que ha perdido 12 diputados, ¿no? O sea, y yo creo que la reflexión tiene que venir por parte del Partido Socialista. Y eso que a mí, el señor Gabilondo me cae bastante, o sea, me parece un hombre muy entrañable, ¿sabe? Y yo he escuchado algunos de los discursos, hasta metió a Kant en un meeting, ¿no? Y entonces me parece que no se merece... Estamos en momentos, Natalia, que calificar de entrañable a un político no sé si es la virtud, debería serlo, por supuesto, pero en estos momentos de polarización, como decíamos antes, yo creo que lo haces desde la nostalgia, Natalia. No, a mí siempre me ha parecido una persona entrañable. Sí, me ha parecido muy inteligente y, y cuando le decían, por ejemplo, lo de soso, serio y formal y estas cosas, era por este ciclo político en el que hemos empezado, en el que el zasca predomina sobre la profundidad del discurso, ¿no? Y yo siempre he reivindicado discursos que se hacen, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados o en las Cortes de Castilla y León, que tienen muchísima profundidad y que, claro, es que esos al final no salen en los medios de comunicación, pero realmente están y realmente existen políticos. Igual que me parece que el mundo global me da Natalia, mucha pena. Tenemos a Ángel Gabilondo ahora mismo en directo. Vamos a ver qué dice del resultado obtenido. Normalidad y en un clima adecuado para adoptar decisiones, que es de lo que se trata. Yo siempre he intentado, desde luego en este tiempo, y siempre afrontar y resolver los problemas de los ciudadanos, que me parece lo más decisivo. He tratado también de ofrecer y he ofrecido propuestas sosegadas para que pudiéramos vernoslas con los problemas de la ciudadanía,
A veces he tenido dificultades para abrir paso, las hemos tenido para plantearlas sosegadamente. Obviamente no lo he logrado a la vista de los resultados y lo lamento. Me hubiera gustado conseguirlos, sinceramente, porque esos problemas están ahí y yo espero que entre todos, cada uno desde donde nos corresponda, afrontemos y resolvamos esos problemas. No ha sido así. Yo no he sido capaz de abrir esos espacios para un debate sosegado. Todos nosotros lo hemos buscado e intentado. Parece que las cosas han ido planteadas en otros términos y no descalifico a nadie porque haya sido así. Nosotros hemos entendido y siempre hemos entendido que lo primero son resolver los problemas de la ciudadanía y lo seguiremos haciendo. Seguiremos trabajando como yo creo que ha de hacerse para evitar la confrontación, la crispación, la tensión. Madrid no necesita eso. Madrid necesita estar unida, todas los madrileños y madrileñas, porque tenemos un desafío muy grande en medio de una pandemia y además que necesitamos una gran recuperación social y económica y vamos a seguir luchando por eso, estemos donde estemos. Yo soy Ángel Gabilondo. Bueno, pues humanidad, autocrítica. Qué raro ver en un líder que tiene un batacazo similar decir estas palabras hoy en día. Desde luego... Y vaya papelón de García. Es que Ángel Gabilondo no es un político. Ese es el problema, que Ángel Gabilondo no es un político. Es más, él está hablando con la misma pasión, contando una debacle electoral que no es suya, que es de quien... decidió meterle en este lío. Han hecho que se la apropie. Exactamente, no es suya. Está con la misma emoción que daba un mitin. Ese es el problema, que Ángel Gabilondo no es un político y hay que poner políticos. Ya no hablo de políticos en cuanto a telegenia o etcétera, pero Ángel Gabilondo no es un político. Decía antes Natalia que es una buena persona, pero si no estamos valorando buenas personas, estamos valorando la política pues hablando y la de política capacidad. y de gobernar para la gente de Ahora estamos valorando políticos, no solo buenas personas. Digo que en política hay buenas personas, porque en este caso estamos valorando políticos y Ángel Gabilondo coincidiremos que es que no es un político, pero lo habéis visto por lo en menos los no mítines. Es el político que reclama ahora mismo el votante. Es que los mítines son una forma, bueno, pues de profesor de universidad. No llega como ahora profesor de universidad, como catedrático, está dando una clase, no está dando meeting. Porque vamos a ver, dentro de esos mismos perfiles, Alberto Núñez Feijóo, coincidiremos que no tiene nada que ver con Ayuso. Y tiene pasión política. Pero es verdad que hay que valorar lo que decíamos antes. Nos hemos mirado los tres, según escuchábamos a Gabilondo, como diciendo, bueno, pues eso, que rara avis, ¿no? En política, alguien que lo reconozca, que diga que no ha podido y que lo diga además con ese tono. Igual que Edmundo Val. Creo que vamos a tener, bueno, pues digamos al gran derrotado, que es Edmundo Val de Ciudadanos. Como decíamos antes, no ha conseguido ni un solo escaño. Vamos a escucharle. Y voy a seguir trabajando por hacer esto que creo que es lo correcto. Y vamos a seguir trabajando desde este partido, desde Ciudadanos, porque sabemos que esto es lo correcto. La convivencia, la moderación, la concordia, la sensatez, el pragmatismo, el ser antídoto de los extremos, de la crispación, de la polarización. Sabemos que esto es el futuro de España. Y aunque el resultado de esta noche sea un mal resultado, mañana nos vamos a levantar para seguir trabajando por lo mismo. Hemos hecho... Bueno, muy diferente, ¿no?, a lo que decía Ángel Gabilondo unos momentos, cuando bueno, el derrotado, realmente el derrotado es Edmundo Val de Ciudadanos. Ruth, cuéntanos ya la ultimísima hora de cómo están los resultados y el escrutinio en las elecciones de Madrid. Bueno, parece que al final se han cumplido las predicciones de las encuestas, está escrutado ya el 90%. Victoria del Partido Popular de Isabel Ayuso, se queda a 5 escaños de la mayoría absoluta. Atención, porque PSOE y Más Madrid empatan en escaños, 24. Luego ya quedaría Vox con 13
y Unidas Podemos con 10. Desaparece Ciudadanos, se queda sin representación en la Asamblea de Madrid. Por cierto, que Monasterio decía que Vox era esencial para hacer frente a las izquierdas, pero lo cierto es que todo el bloque de izquierda, sumando todos los escaños, es menor a los escaños que tiene el Partido Popular. Les va a necesitar a Vox, pero bastante menos de lo que a Vox le gustaría. 24-24. Más Madrid empata en escaños con el Partido Socialista. Y a 2.000 votos está Más Madrid de conseguir la segunda posición, que eso es, y falta el 10% de escrutar, entonces sí, vamos a ver. Pudiera ser el sorpaso al final. Bueno, pues aunque el Messetarian Review es un periódico que apuesta por los temas de comunidad y de Castilla y León, seguro que en estas elecciones también ve un vínculo claro con Castilla y León. Vamos a ver su portada de mañana. Buenas noches, José Luis. Quedas color a lo gris. Hoy han sido las elecciones en Madrid, donde puedes caminar sin encontrarte con tu ex. En Castilla y León puedes caminar sin encontrarte con nadie. En Messetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Bueno, compañeros, pues ha sido una jornada desde luego muy intensa. Gracias por vuestros análisis. No sé si queréis decir algún titular más. Esto que se dice siempre, un titular de última hora. Natalia. Bienvenido el ayusismo. No porque nos demos sino que... Recuerdo una tertulia que hablabas de la ayusofobia. Pues, creo que esa palabra ahora... el ayusismo. Ayusismo. Bueno, pues bienvenido al ayusismo. Pablo. Yo estoy preocupado por Madrid, pero por Madrid en Londres mañana con el Chelsea. Nos jugamos la final de la Champions. ¿Y Laura? No te mojas nada. Yo creo que en este caso, y a mí me llama muy poderosamente la atención, el poder que ha tenido la demoscopia, que no se ha equivocado prácticamente en nada. Entonces vamos a concederle un voto de confianza, ¿no? A veces acierta. Bueno, pues como decíamos, clara victoria, rotunda victoria de Isabel Díaz Ayuso con 64 escaños, supera a todos los partidos de izquierdas. Vamos a ver, necesitará solamente la investidura, bueno, pues el apoyo en la investidura. Vamos a ver también qué pasa con esa entrada en el gobierno de Vox. En teoría no será necesaria. Y bueno, mañana este análisis que hemos hecho con los periodistas lo trasladaremos a los políticos. Estarán representantes aquí de los 5 partidos políticos con representación en las Cortes y que además tienen algo que ver con lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid. Habrá un representante del Partido Popular, del Partido Socialista, de Ciudadanos, de Podemos y de Vox. Eso será mañana. Hasta entonces, descansen y buenas noches.